¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con Solomilla, que nos cuente, un poco su historia, pues ella es ucraniana, cuéntanos. Pues sí, mis dos padres son ucranianos, toda mi familia es ucraniana. Yo vine con 2 años y pico a España, muy pequeñita, pero siempre he estado muy en contacto con mi país y he ido frecuentemente, y mi familia también, y la mayoría de mi familia está en Ucrania. La primera pregunta es que si recuerdas el momento exacto en el que empezó pues, la invasión, ¿qué fue lo que sentiste? Pues te comento, eran como las 6 de la mañana, yo estaba estudiando un examen de filosofía porque a mí me pilló en segundo de bachillerato en 2022 y recuerdo estar estudiando para el examen de filosofía y que me escribiese mi amigo Max, que también es ucraniano, y me mandó una noticia de que habían empezado los bombardeos y que habían invadido a gran escala Rusia a Ucrania. Yo tuve un shock, me quedé en blanco y fui corriendo al cuarto de mis padres y dije, llamad a la abuela, y llamaron a mi abuela y se escuchaba mi abuela llorando y de fondo las sirenas de las alarmas. Qué duro, lo recuerdas como un momento muy duro, ¿no? Supongo, sí. Porque aquí sería de noche. Y allí, por la ¿sabes mañana. a qué hora era? Es una hora de diferencia, también era muy por la mañana, era de madrugada. ¿Y tus padres cómo reaccionaron a ese momento? ¿La llamaron? O sea, sí que en ese momento pudisteis contactar con tu abuela. Sí, mis padres también se quedaron en shock. Sí que es verdad que al menos mi familia siempre se ha olido que iba a pasar en algún momento, pero siempre no te lo esperas, no sabes cuándo va a llegar un momento así. Vale, la siguiente pregunta sería que cómo ha sido pues toda la vida antes del momento de la invasión en Ucrania. Se vivía en paz, aunque como acabas de decir, pues sí que se tenía ese miedo, como ya has dicho, pero es eso, que si había miedo antes de justo que llegara la invasión. Pues yo recuerdo ya el Euromaidán, que empezó en 2014, que ambiente de paz total yo creo que no se respira, al menos yo que tengo 21 años casi. Es lo que te digo, siempre hemos sabido que había una tensión acumulada y siempre se ha respirado eso en el ambiente. Y además, a raíz de las manifestaciones, de la corrupción de nuestros gobiernos y luego de las ocupaciones de Crimea, Donetsk, no había como una paz tangible y había como cierto resentimiento, incluso diría, porque también Rusia lo que ha hecho también en Ucrania ha sido imponer su lengua, imponer su cultura, arrebatarnos a nosotros nuestra identidad. Entonces no hemos estado en paz con eso. Pero obviamente ya mi región, que es la que está más lejana a la frontera con Rusia, pues hablamos todos en ucraniano. Yo hablo ruso precisamente por esta imposición que te hablo de la cultura rusa, porque la televisión es en ruso. De hecho, el presidente Zelensky antes no hablaba en ucraniano. Entonces ha habido siempre ese conflicto, al menos desde que yo lo recuerdo, desde el recuerdo que tengo yo. Justo también has hablado de Zelensky, ahora de que pues antes no hablaba en ucraniano, y es básicamente pues qué opinión tienes sobre él, si crees que ha representado bien a Ucrania, si lo está haciendo bien. Yo antes era muy escéptica antes de que empezase la invasión, porque como muchos saben era un comediante y eso ni siquiera hablaba en ucraniano, lo cual para mí era, pues no puede representar a un país si ni siquiera habla su lengua. Pero sí que es cierto que al inicio de la invasión los ucranianos tenemos también un poco un trauma con que, por ejemplo, el presidente anterior, Yanukovych, vendió básicamente Ucrania. Él se fue corriendo, se escondió en Rusia y siempre teníamos ese miedo, y sí que es verdad que Zelensky no hizo eso. Se quedó en Ucrania, se quedó para defender el país, y sí que es verdad que siempre se habla de problemas de corrupción y de blanqueamiento de fondos y de desviación de fondos. Eso yo no conozco mucho, pero al menos incluso en las conversaciones que ha tenido con Donald Trump y todo esto, a mí me ha parecido que ha tenido un punto firme y que no está dejando el brazo a torcer, que es lo que a nosotros nos daba miedo.
¿Cómo describirías la figura de Putin, pues desde tu perspectiva personal? Y ¿qué crees que busca con la guerra? Que ya creo que todos lo sabemos un poco, pero ¿cuál es tu opinión acerca de...? Pues a mí Putin me parece un poco un descerebrado. Me parece que está pensando con lógicas que ahora mismo en el siglo XXI, con todos los avances que ha hecho la Unión Europea, incluso por la paz y todo eso, que es una mentalidad que no casa hoy en día. Me parece que tiene una mentalidad imperialista del siglo pasado. Sus ministros nos acusan de traidores a los ucranianos, de que nosotros somos rusos y que hemos traicionado a la patria y que su tierra nos pertenece, y obviamente pues no respeta ni el derecho internacional ni los convenios por los derechos humanos. Además tiene órdenes de arresto por crimen de genocidio. Entonces yo creo que con eso... También has comentado que sigues teniendo pues allí a tu familia, por ejemplo está tu abuela, y cómo han sido un poco las comunicaciones desde el momento pues que estalló el conflicto. Pues al principio suele haber apagones, suelen irse la luz, y en esos momentos que mi abuela a lo mejor no me coge las llamadas, mi padre se preocupa mucho, pero ya es lo cotidiano prácticamente. Pero yo tengo una comunicación normal, salvo casos puntuales, y además por eso lo que te comentaba antes, de que la zona en la que vive mi familia es la más cercana a Polonia, entonces no se ven tan afectados por la guerra. Claro, o sea, es una pregunta también que te quería hacer, como ellos han recibido algún ataque, o al estar más pegados con Polonia estar un poco como más protegidos, por así decirlo. Hombre, claro, en comparación con las zonas más cercanas a Rusia, eso es que me parece una masacre, pero sí que recibe, el primer día bombardearon todos los aeropuertos y misiles caen incluso en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, con menos de 1000 habitantes, o sea, amenazas hay en todos lados, pero sí que en comparación muchísimo menores. ¿Y algún familiar tuyo ha sufrido, o sabes de alguno que haya resultado herido? Sí. ¿O algún familiar tuyo? Sí, hombre, los hombres, mis abuelos, por ejemplo, que no tengo muchos hombres en mi familia, mis tíos políticos, pero porque además mi padre está aquí, pero los hombres tienen que ir al ejército, y ahora mismo tienen un serio problema con que no hay militares suficientes, y reclutan a chavales jóvenes de mi pueblo de 18 años, que es que yo me imagino, que tengo 21, de pensar en ir ahí sin saber nada, porque te enseñan prácticamente al momento, y es duro. Y sí, de hecho, no fue tanto un que fue herida, pero yo recuerdo que también a inicios de la invasión, cuando eran más frecuentes los bombardeos también en mi región, a mi prima pequeña le dio apendicitis y se tuvo que operar en un sótano, sin luz y en las condiciones sí. que había. ¿Qué piensas que hacia qué rumbo va a ir pues este conflicto? Pues dado el ambiente internacional del Donald Trump, incluso a mí me preocupa, a mí me da miedo que la gente piense que una rendición es como el paso a la paz, porque yo lo veo más como un precedente para que potencias imperialistas, como he dicho, que me parece Rusia, lo vean como una motivación a seguir. E incluso no solo pasa en Ucrania, hay otras regiones cercanas de la era soviética que también se ven amenazadas por Rusia, y a mí me da miedo pues que debido también al diálogo pues, que están teniendo incluso la sociedad, los políticos, que no se tenga eso en cuenta. Yo una paz la veo muy lejana, pero precisamente por eso, porque la gente piensa que cuanto antes es mejor, y no lo veo así. Ya para finalizar, como has dicho, la paz la ves lejana, esa era una pregunta, pero no sé si en este periodo has ido a Ucrania
supongo que no. No. En este periodo no ha sido. Y es básicamente que si te gustaría volver a Ucrania, no sé si, claro, ahora cómo están las cosas, no sé cómo está la comunicación tampoco como para ir, o en un futuro ya cuando haya paz, o cómo lo ves. Hombre, a mí claro que me gustaría, además me parece un país precioso y yo siempre le he dicho a mis amigos que ojalá llevarles a ver los Cárpatos, tienen una naturaleza preciosa, una cultura preciosa que no es muy conocida a lo mejor, o no ha sido muy conocida previamente en otras partes del mundo, pero sí que es cierto que ahora mismo, aunque haya un alto al fuego brevemente, me parece una zona insegura. Pero sí que es cierto que la gente sí que va, sobre todo conozco mucha gente que ha ido a ayudar, incluso por su cuenta con coches y yendo a la frontera a llevar alimentos, a llevarse gente, niños con madres sobre todo. Pero yo animo a que si esto acaba y Dios me oiga, pues que la gente vaya a visitarlo porque es un país muy bonito. Bueno, pues ya hasta aquí sería la entrevista. Muchísimas gracias por las respuestas. Nos ha gustado mucho pues ver esta parte del mundo de Ucrania y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.